Muy buenas a todos. Hoy vamos a estar viendo cómo derivar funciones. Pero antes de empezar tenemos que saber qué es el concepto de una derivada. Básicamente, si tenemos una función, por ejemplo, algo así, pues la derivada la derivada de una función en un punto es, por ejemplo, cogemos este punto, pues sería más o menos la pendiente, no la recta, la pendiente de esta recta que es tangente a este punto que pasa por aquí. Es decir, más o menos el incremento que tiene esa función en ese punto. Entonces, esa función, esa pendiente, la podemos calcular con un límite. Para empezar, ¿cómo calculamos una recta tangente? Porque una recta secante es más fácil. Pues simplemente nos guiamos de rectas tangentes. Entonces vamos a coger dos puntos, este y este, por ejemplo. A este le vamos a poner x y a este le vamos a poner pues x más, algo, más una magnitud h. Entonces, evidentemente que esto es f de x. Esto es una función f de x. Entonces, si nosotros ponemos ponemos el valor de x en la función, pues ¿qué nos va a dar la función? En plan, en el eje y, pues esto va a ser f de x. Y esto, la función en x más h, pues va a ser simplemente f de x más h. El dibujo está demasiado mal, ahora lo corrijo. Vale, aquí tenemos un mejor dibujo de lo que sería la función y esos dos puntos. Y ahora pues aquí podemos unir estos dos puntos en una recta. Y tenemos una recta que evidentemente podemos ver que no es tangente. Pero ¿qué pasa si estos dos puntos, x y x más h, se hacen cada vez más cercanos? Pues al fin y al cabo, por ejemplo, imaginaros que x más h esté aquí. Pues sería así, sería mucho más parecido a una tangente. Entonces, el truco está en hacer que, perdón, que estos dos puntos estén lo más cerca posible. ¿Cómo conseguimos eso? Pues que h tienda a 0. Entonces necesitamos un límite en el que h tienda a 0. Pero, y lo que queremos es la pendiente de la función. ¿Cómo calculamos la pendiente de la función? Pues simplemente es en un tramo, pues, por ejemplo, este tramo que hemos cogido aquí, pues sería lo que ha avanzado en el eje y, en plan, esta distancia, dividido entre esta distancia. En plan, cuando avanzamos un poco a la derecha, ¿cuánto ha subido hacia arriba? Eso es lo que queremos saber en la pendiente. Entonces, pues perfectamente podemos coger este tramo de aquí. Entonces, ¿qué es esta distancia? Esta distancia, pues podemos ver que si de aquí a aquí, en plan, viendo esto, si de aquí a aquí es f de x más h y de aquí a aquí es f de x, pues si restamos esta distancia con esta distancia, vamos a dar lo que queremos. Entonces tenemos que restar f de x más h y le restamos f de x. Y pues el incremento de la x, pues sería exactamente lo mismo. Sería, si todo esto es x más h y esto es, perdón, si todo esto es x más h y todo esto es x, pues si lo restamos, conseguimos ese incremento, ese tramo que necesitamos. Por lo cual sería x más h menos x, por lo cual es simplemente h. Y este sería, en efecto, la pendiente de la recta tangente o la derivada de una función. Esta es la definición de la derivada de una función que se marca con una prima. F de x' es la derivada de la función f de x. Vale, pero entonces, ¿cómo derivamos? Pues básicamente cuando queremos derivar una función, pues todas las demostraciones vienen a partir de este límite. Metemos la función en este límite y nos daría la derivada. Pero existen reglas de derivación, las cuales listaremos. Por ejemplo, para empezar, la suma de dos funciones, en plan, si tenemos f de x más g de x y le queremos hacer la derivada, pues esto sería exactamente lo mismo que la derivada de la primera más la derivada de la segunda. La suma se distribuye. Y lo mismo efectivamente pasaría con la resta, perdón. ¿Qué pasa con el producto y con la división? Pues ahí ya cambia la cosa. No lo vamos a demostrar en este vídeo, pero si tenemos
un producto de dos funciones y queremos hacer la derivada, esto va a dar la derivada de la primera función por la segunda función, y a esto le sumamos la primera función más la derivada de la segunda función. Eso es así, si tenemos dos funciones, yo que sé, ahora haremos ejemplo, pero si tenemos, yo que sé, x por seno de x, pues podemos poner que f de x es x y g de x es seno de x, y podríamos aplicarlo. Y ahora, para cuando tenemos la división de dos funciones, tenemos f de x entre g de x, pues la derivada de esto, de este cociente, sería, en el denominador tenemos la derivada de la primera por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función. Y en el denominador tenemos la segunda función al cuadrado. Y eso es así. Pero también tenemos otra regla de derivación con respecto a algunas funciones más especiales. Como por ejemplo, si tenemos x, lo que es simplemente x, y le hacemos la derivada, esto da simplemente 1. O sea, la derivada de x es 1 básicamente. Y si la función es una constante, por ejemplo a, pues su derivada va a ser igual a 0. Toda la derivada de una constante, por ejemplo, 7894 por la raíz cuarta de 9pi a la cubo, al fin y al cabo, como es una constante, no tiene ningún término con x, su derivada siempre va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un número multiplicando a x, por ejemplo, o una función cualquiera de x? Pues podremos aplicar la regla del producto, el producto de dos funciones, la derivada del producto de dos funciones. Sin embargo, podemos aplicar algo más fácil, que es básicamente si tenemos una constante multiplicando una función, la constante puede salir fuera de la derivada y simplemente nos queda la derivada de la función, que le multiplicamos al número, a la constante. Es decir, por ejemplo, si tenemos 3 por seno de x, pues la derivada va a ser 3 por la derivada del seno de x, que ahora veremos qué es. O por ejemplo, más fácil, 7x. Pues 7x, perdón, la derivada de esto. La derivada de 7x pues es 7 por la derivada de x', y x' hemos visto, la derivada de x siempre es 1, pues esto es siempre igual a 7. En efecto, si tenemos a por x y le hacemos la derivada, simplemente nos da ese valor de a. Vale, ahora qué pasa si tenemos funciones más especiales, por ejemplo, x al cubo, yo qué sé, 2x a la cuarta, bueno, pues para eso podemos aplicar otra regla, la regla de la potencia, que básicamente nos dice que si tenemos x elevado a un número n y le queremos hacer su derivada, pues este exponente va a bajar en forma de potencia, entonces nos queda n por x y arriba le restamos 1 al exponente. Y eso siempre es así. Por ejemplo, entonces en el ejemplo que tenemos aquí, x al cubo. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Pues lo podemos aplicar. El 3 bajaría, como podemos ver aquí, 3 por x, y ahora le restamos 1 al exponente, que en este caso es 3, pues 3 menos 1 es 2, y esta sería la derivada de x al cubo. Y lo mismo con 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, ¿qué podemos hacer con 2 a la cuarta? Pues 2 a la cuarta, 2x a la cuarta, perdón, al fin y al cabo es 2 por una función que en este caso sí que es a la cuarta, por lo cual el 2 puede salir fuera, simplemente nos queda 2 por, y ahora simplemente tendríamos que hacer la derivada de x a la cuarta, y que como hemos visto, pues bajaría el 4, 4 por x, y le restamos 1 al exponente, que es 4, 4 menos 1 es 3. Y claro, 2 por 4 es 8, pues entonces sería 8x al cubo, y esta es en efecto la derivada de 2x a la cuarta. ¿Qué pasa si tenemos, yo qué sé, en vez de x tenemos una función elevada a un exponente? Pues básicamente sería exactamente lo mismo, solo que tenemos que aplicar otra regla que se llama la regla de la cadena. Básicamente hemos visto que en este caso, bueno, la que vamos a hacer la derivada a esto, pues en este caso sería, bajamos el n,
Aquí sería la función f de x, pero elevado, esto elevado a el exponente menos 1. Pero al tener una función dentro en vez de una sola x, tenemos que aplicar la regla de la cadena, que básicamente una regla que se aplica en composición de funciones, porque como podemos ver aquí tenemos una función compuesta. Es una función que a su vez está siendo elevado a un exponente, que es otra función. O sea, tenemos una función potencial y dentro de la potencial otra función, f de x. Lo que se tiene que hacer, pues básicamente cuando tenemos ese tipo de funciones compuestas, cuando hemos derivado así como lo haríamos normalmente, hay que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro del exponente, o dentro de la función en este caso. La regla de la cadena se va a ver mucho, esto se llama la regla de la cadena, en todo tipo de derivadas. Básicamente, si tenemos una función a la que se le está ejerciendo otro tipo de función, en este caso es un estar elevado, pues sería habría que multiplicar por la derivada de lo que hay adentro. En este caso, como hemos visto antes, de x a la n, pues sería multiplicar por la derivada de x prima, la derivada de x, pero como es 1, pues evidentemente no se pone. Entonces, por ejemplo, imaginamos que tenemos, por ejemplo, 2x más 4 al cuadrado y queremos hacerle la derivada. Uy, menudo 2 que me ha salido. Queremos hacerle la derivada a esto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues una posibilidad sería em, expandir la suma del cuadrado, que nos quedaría 3 términos, bla, bla, bla. Pero ¿qué podemos hacer? Pues podemos aplicar esto que tenemos aquí, cuando tenemos una función elevada a un exponente, aplicando la regla de la cadena. Entonces, ¿qué sería? Pues esto es como si fuese nuestra x. Entonces, ¿qué tenemos? Bajamos el 2. Entonces nos quedaría 2 por... ¿Y qué tenemos? 2x más 4. Y luego el exponente menos 1, que en este caso es 2 menos 1, y esto elevado a 1 es exactamente lo mismo, por lo cual no se pone. Y luego por la derivada de lo que, de lo que hay dentro. ¿Qué es la derivada de lo que hay dentro? Pues es una suma de dos funciones. La derivada de esto, como es una constante 0, y la derivada de 2x, como hemos visto, es solo 2. Pues entonces multiplicamos por 2. Entonces, pues aquí podemos simplificar, nos quedaría 4 por 2x más 4, y si queremos, pues podemos distribuir, nos quedaría 8x más 16. Y esta sería la derivada, o si queremos dejarlo así, de esta función. Vale, muy bien. ¿Qué pasa si tenemos un pequeño truco? Que, por ejemplo, si tenemos, yo qué sé, 3x más 2 y esto dividido entre 3 y queremos hacer derivada, pues a lo mejor habrá gente que piensa que simplemente aplicamos la regla del cociente, pero eso al fin y al cabo es complicarse demasiado de lo que hay que hacer, porque se puede hacer más sencillo. Este entre 3, al fin y al cabo este 3 es una constante. Entonces, cuando está dividiendo entre 3, ¿qué quiere decir? Pues al fin y al cabo quiere decir que está siendo multiplicada por un tercio. O sea, si tú multiplicas por un tercio a un número, es exactamente lo mismo que dividir entre 3, porque arriba multiplicas por 1 que no cambia y abajo está multiplicando por 3, que es este 3 que tenemos aquí. Entonces tenemos un tercio por 3x más 2 y queremos hacer la derivada de esto. Entonces tenemos una constante, porque un tercio es una constante, multiplicando una función. Entonces simplemente es un tercio por la derivada de la función. Entonces sería un tercio por la derivada de esto es 3. Por 3 nos queda 1. Mucho más fácil que si aplicamos, por ejemplo, la regla del cociente. Más tipos de funciones. Por ejemplo, las funciones exponenciales. Que es básicamente cuando la x está en el exponente. Tenemos a elevado a un número x. Pues, ¿qué sería la derivada de esta función? Pues esto sería la misma función exponencial a la x, esto es la derivada, obviamente, y multiplicamos por el logaritmo natural de a. El logaritmo natural básicamente una función, es un logaritmo. Logaritmo es un logaritmo en base. La es una constante, aproximadamente igual a 2,71, pero no nos vamos a meter en eso ahora mismo. Simplemente tengamos en cuenta que el logaritmo, esto es como si esto es una función normal y corriente. Si tenemos logaritmo de un número a, en este caso, pues simplemente nos va a dar otro número. Esta es la básica. ¿Qué pasa si tenemos aquí una función? En vez de, por ejemplo, si en vez de estar elevado a x, está elevado a una función de x. Si hacemos la derivada de esto, pues es exactamente lo mismo que hemos visto, a la f de x
por el logaritmo de natural de a, o logaritmo neperiano. Esto se puede llamar de las dos formas, pero esta vez aplicando la regla de la cadena, por lo cual tenemos la derivada de la función, el exponente. Ejemplo claro, por ejemplo, pues tenemos 3 a la x, por ejemplo. La derivada de esto, ¿qué es? Pues sería 3 a la x, copiamos lo mismo, 3 a la x, por el logaritmo de la base de esto de aquí. Pues simplemente el logaritmo de x. Y ya está, así sería, ya está, en verdad es bastante sencillo las funciones exponenciales. ¿Qué pasa si tenemos e a la x? Pues si derivamos esto, nos queda e a la x mismo por el logaritmo natural de e. ¿Qué pasa que el logaritmo natural? Pues el logaritmo natural es el logaritmo en base e, por lo cual el logaritmo natural de e, al fin y al cabo, es 1. Porque básicamente nos está preguntando qué número tenemos que elevar e para que nos dé e, pues evidentemente es 1. Y esto, al ser 1, pues no hace falta ponerlo en la multiplicación, por lo cual e a la x es una función que si tú la derivas te da exactamente la misma función. Continuando, pues ¿qué pasa si tenemos, yo qué sé, 7 elevado a 5x a la cuarta? ¿Qué tendríamos aquí? Pues aquí tenemos, en vez de, es una exponencial, pero en vez de tener x tenemos una función de x, en este caso 5x a la cuarta. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente copiamos lo mismo, 7, plan, esto de la derivada. 7 elevado a 5x, un momento, que esto ha salido bastante mal. 7 elevado a 5x a la cuarta por el logaritmo natural de 7 por, y la derivada de esto, que pues el 4 baja, 4 por 5 es 20, le restamos 1 arriba, 20x al cubo. Podemos poner esto en el orden que queramos, al fin y al cabo es multiplicación y da exactamente igual el orden de los factores. Este 3 es a la x, no el 20 que parece que está en la x. Que en el 20 que diga. Bueno, y básicamente así son todos los tipos de exponenciales. Evidentemente podemos tener una función elevada a otra, como acabamos de ver ahora mismo. ¿Qué tenemos ahora? Pues, por ejemplo, las logarítmicas. La derivada de un logaritmo. Si tenemos, para empezar, la más fácil, si tenemos el logaritmo de x, su derivada siempre va a ser 1 entre x. Simplemente eso. Si tenemos una función, pues si tenemos un logaritmo de una función de x, pues 1 entre f de x, pero tenemos que multiplicar por la derivada de esa función mismo, que esto lo podemos poner aquí arriba, es exactamente lo mismo ya que es una multiplicación. Entonces técnicamente quedaría como f de x, f' de x entre f de x. Así quedaría la del logaritmo natural. ¿Qué pasa si tenemos un logaritmo en otra base cualquiera? Por ejemplo, logaritmo en base a de una función f de x. Pues esto sería, primero como hemos visto, lo primero sería exactamente igual, 1 entre f de x, que luego como hay que multiplicar por la regla de la cadena, pues ponemos directamente f' de x entre f de x, y ahora tendríamos que multiplicar por el logaritmo en base a de e. Si a fuese e y tendríamos el logaritmo natural, pues esto sería el logaritmo natural de e, que sería 1 y no se pone, por eso aquí no se pone nada. Y así quedaría en verdad, la regla de cadena ya la hemos aplicado porque está aquí. Entonces, un ejemplo, pues, por ejemplo, tenemos el logaritmo natural de 3x a la cuarta. ¿Qué sería esto? Pues simplemente aplicamos la definición a la regla de la cadena. Abajo tendríamos que poner lo que es la función literalmente, 3x a la cuarta, y arriba la derivada de 3x a la cuarta, que bajándose el 4, que de 3 por 4 que es 12, x a la 4 menos 1 que es 3. Y ahora evidentemente pues podemos simplificar, este 12 con este 3 se simplifica aquí, quedan 4, este x a la cuarta se puede simplificar con este x al cubo, y nos quedaría 4 entre x. Simplemente así quedaría. ¿Qué pasa si tenemos el logaritmo en base? Vamos a poner la misma función, pero esta vez tenemos logaritmo en base 4, por ejemplo, de 3 a la x a la cuarta. Pues es exactamente lo mismo,
copiamos esta misma fracción, que como ya lo hemos simplificado, pues simplemente vamos a poner 4 a la x. Esto es la derivada, que siempre se me olvida poner, que esto es la derivada. 4 entre x por el logaritmo en base a de e. ¿Quién es este caso a? Pues en este caso es 4, entonces tenemos el logaritmo en base 4 de e. Que esto simplemente va a dar un número, lo podemos poner en la calculadora, no sé cuánto nos dará, la verdad, creo que da un poco menos de 1. En fin, no nos preocupamos por eso ahora mismo. Otro tipo de funciones que podemos derivar, pues por ejemplo, las trigonométricas. Las trigonométricas son interesantes. ¿Qué pasa si tenemos el seno de una función? El seno de x, por ejemplo, y lo queremos derivar. La derivada del seno siempre va a ser el coseno. ¿Y qué pasa si tenemos una función dentro? Pues si tenemos la función dentro, como habéis visto, simplemente sería multiplicar por la derivada de lo de dentro. O sea, si tenemos seno de una función y lo derivamos, pues sería coseno de esa función exactamente por la derivada de dentro, de lo que hay dentro de la función, dentro del seno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Pues la derivada del coseno, en este caso, es el menos seno. Igualmente se puede demostrar esto con el límite que hemos puesto anteriormente. ¿Qué pasa si tenemos bueno, esto la regla de cadena se aplica lo mismo. Si tenemos el coseno de una función, pues al fin y al cabo sería el menos seno de la función y multiplicamos por la derivada de lo de dentro. Tangente de x. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tangente de la derivada de la tangente de x? Pues sería secante cuadrado de x. Obviamente no nos tenemos que confundir. Secante al cuadrado no es la secante de x al cuadrado. Esto no es así. Es simplemente secante de x, secante de x. Bueno, básicamente secante de x, de secante cuadrado de x es secante de x y luego todo eso al cuadrado. ¿Qué es la secante? Secante de x al fin y al cabo es 1 entre coseno de x. Así que básicamente como la inversa del coseno. No coseno inverso, que es otra cosa distinta. Eso sería el arco coseno. Y bueno, aquí quedaría, puedes ponerlo como secante cuadrado de x o puedes poner 1 entre coseno cuadrado de x. En verdad es como venga a ti bien. ¿Qué pasa si tenemos? Y pues así quedaría en caso de que tengamos una composición de funciones. Podemos hacer un ejemplo rápido, por ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos el seno de x? No, perdón, el seno del coseno de x. Y queremos derivar esta función, pues sería muy sencillo al fin y al cabo. Primero identificamos la función que tenemos. Tenemos el seno de una función. Plan, esto simplemente, da igual lo que nos tengan, es una función. Por lo cual tenemos seno de una función. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues es el coseno. Y no nos olvidemos multiplicar por la derivada de lo de dentro, ya que tenemos una composición de funciones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el coseno ¿de qué? Pues de lo de dentro, coseno de x. Tenemos el coseno del coseno de x. Tenemos el coseno del coseno de x. Y luego multiplicando por lo que hay dentro del seno, que en este caso coseno. ¿Qué es la derivada del coseno? Pues es el menos seno. Pues tenemos menos seno. Tenemos menos seno de x. Técnicamente tendríamos que multiplicar por la derivada de dentro, pero como en este caso solo x, pues sería 1 y no se pondría. Y pues esta sería la derivada de esta función. Por ejemplo, ¿qué te pasa si tenemos coseno de la... coseno cuadrado, por ejemplo, de la tangente de x y queremos derivar esto? Pues en este caso tendremos una composición de tres funciones que tenemos, porque tenemos un cuadrado, tenemos un coseno y tenemos una tangente. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mira, primero tenemos que identificar si esta nomenclatura se nos resulta un poco extraña, pues recordemos que coseno cuadrado de algo es ese mismo coseno de ese algo, que en este caso es tangente, y todo esto al cuadrado. Entonces queremos derivar esto. Pues entonces lo primero que tenemos es esta función, no da igual lo que sea, pero está al cuadrado. Entonces, ¿qué aplicamos? Pues lo de antes, que está elevado a 2, está elevado a un número, es una potencial, pues bajamos el número, 2, tenemos 2 por... ¿Qué tenemos? Tenemos pues simplemente lo que hay aquí, coseno de la tangente de x. Y esto lo tendremos que elevar a 2 menos 1, porque en este caso es 1, no hace falta ponerlo. Y ahora multiplicamos por lo de dentro. ¿Pero lo de dentro de qué?
Pues hemos derivado lo que es la función como el cuadrado. O sea que hemos derivado esto de aquí. Bueno, sí. Hemos derivado como si fuese esto de aquí al cuadrado. Entonces hemos bajado el 2 por esto y le hemos restado 1 a esto. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro? Pues dentro es esto, porque hay que ir por partes. Primero hemos hecho como si fuese el cuadrado, por lo cual lo que hay dentro del cuadrado, que es coseno de la tangente de x, perdón. Entonces tenemos que hacer la derivada de una función del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Pues es el menos seno. Tenemos el menos seno de que lo que hay dentro, pues tangente de x. Se me acaba el espacio, lo siento. Y luego multiplicado por lo que hay dentro del coseno, porque lo hemos derivado como si fuese coseno, pues ahora lo que hay dentro del coseno, que es la tangente. ¿Qué es la tangente? Pues secante al cuadrado. Esto lo podemos reordenar como queramos, pero si lo dejamos así, pues técnicamente estaría bien. A lo mejor nos podemos meter en que esto es 1 entre coseno cuadrado de x, y por lo cual se podría cancelar uno con esto, pero no vamos a meter así. Lo que es la derivada ya está hecho. El proceso algebraico, pues podemos hacerlo como queramos. Pues eso sería una composición de tres funciones, efectivamente. Entonces, más ejemplos como estos, pues por ejemplo, si queremos derivar seno al cubo de x, pues tenemos que ver que esto es seno de x pero al cubo. Entonces lo que realmente tenemos es una función al cubo. O sea, una función elevada a un exponente. ¿Qué hacemos? Pues bajamos el exponente, ponemos seno de x y lo elevamos a 3 menos 1, que es 2. Y podemos poner el cuadrado aquí, seno cuadrado de x. Y la derivada de lo que hay dentro, ¿qué es lo que hay dentro del cubo? Pues la x, el seno de x, perdón. Entonces sería coseno de x. Y así se dejaría... ¡Upa! Y así se dejaría realmente. Básicamente, esos son todos los tipos de funciones que nos podemos encontrar. Podemos encontrarnos las funciones trigonométricas inversas, pero ahora no voy a hablar mucho de ellas. Básicamente con esa regla de derivación podemos derivar casi cualquier función que podamos encontrarnos. Un caso particular, si es verdad, que tenemos es cuando la x, hemos visto cuando la x está en una potencia, hemos visto cuando la x está en la base, x elevado a algo, y cuando está en el exponente, algo elevado a x, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué pasa si está en los dos lados? Pues esto habría técnicamente otra regla de derivación, la vamos a ver ahora, que es cuando tenemos dos funciones, una en plan f de x elevado a g de x. Esto es una mezcla entre una función potencial y una exponencial. Entonces, ¿cómo podemos derivar esto? Pues primero lo tratamos como una potencial y luego le sumamos tratándolo como si fuese una exponencial. Sí, exactamente como vimos. Entonces, si lo tratamos como una potencial, es como si esto fuese una constante y esta fuese la función. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues si esto fuese una constante, pues lo que haríamos es bajarlo, o sea, sería g de x por f de x y luego le restamos 1 al exponente, que es g de x menos 1. Y luego le sumamos como si fuese una exponencial. Si fuese una exponencial es como si este fuese la función y esto fuese simplemente una constante. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esto en caso de que fuese exponencial? Pues sería la misma función exponencial repetida, f de x elevado a g de x, por el logaritmo natural de la base, o sea, en este caso f de x, logaritmo natural de f de x. Pero no nos olvidemos de la regla de la cadena, ya que aquí tenemos una g de x, que es verdad que se me olvidó poner aquí. Bueno, pues si lo tratamos primero como una potencia, sería que esto fuese una constante y la función es esto, ¿no? Por ejemplo, x al cubo, pues x está en la base y en la potencia hay una constante. Entonces, ¿cómo sería? Pues simplemente bajamos el exponente, como hemos visto antes, g de x, luego por f de x, y luego el exponente, pero menos 1, g de x menos 1, y luego como tenemos una composición de funciones, no tenemos solo
x, pues habría que multiplicarlo por la derivada de la función de dentro. Y luego habría que sumarle tratándolo como si fuese una exponencial. Si fuese una exponencial, esto sería, en este caso esta sería la constante y esta sería la x, por ejemplo, 3 elevado a x. Entonces, ¿cómo sería? Pues aplicando la regla de las exponenciales sería la misma función exponencial, f de x elevado a g de x. Luego habría que multiplicar por el logaritmo de la base, la constante, que en este caso es la f de x. Uepa. Logaritmo de f de x. Y luego por la derivada de... Como tenemos una composición, en este caso es g de x, pues habría que multiplicarlo por la derivada de g de x. Es algo largo, no tengo mucho espacio, pero bueno, es así. Simplemente podemos ir por partes. Esto sí, te puede... Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, el más básico que tenemos, x elevado a x. ¿Cómo derivamos esta función? Pues es muy sencillo, al fin y al cabo. Si nosotros tenemos... este caso es simplemente f de x es x y g de x también es x. Entonces, tratándolo como una potencial, pues esto tendría que bajar x por x elevado a el exponente menos 1, x elevado a x menos 1. Más, tendríamos como si fuese una exponencial, por lo cual dejamos la misma exponencial, lo multiplicamos por el logaritmo natural de la base, que en este caso es x. No ha habido falta tener que usar la regla de cadena en ninguno de los dos casos, ya que simplemente en nuestro caso tenemos x, tenemos una composición de funciones, simplemente es x, y pues la derivada de x es 1, pero en ningún caso se pone. Vale, esto lo podemos simplificar un poco. Para empezar, ¿qué tenemos? Aquí tenemos multiplicaciones de la misma base. Entonces, esto es como si fuese x elevado a 1. ¿Qué pasa si tenemos una multiplicación producto de potencias de la misma base? Pues los exponentes se suman. Entonces nos quedaría 1 más x menos 1. 1 menos 1 se irían y queda simplemente x, por lo cual nos quedaría x a la x. Y luego más, esto se queda igual, x a la x por logaritmo natural de x. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues podemos ver que podemos sacar factor común en los dos casos. Entonces nos quedaría x a la x, sacando factor común, aquí nos queda 1, porque si lo que nos queda después de quitar x a la x es 1. Si dividimos x a la x entre x a la x nos queda 1. Más, y aquí si dividimos esto entre x a la x, pues esto sería, nos queda ln de x. Y así sería, esta es la derivada de esta función. Otro caso particular, pues vamos a ver, por ejemplo, seno de x elevado a coseno de x. ¿Qué tenemos en este caso? Pues exactamente lo mismo. Si queremos hacer la derivada, pues primero como potencial, pues coseno de x bajaría. Tenemos coseno de x por seno de x y luego elevado al exponente menos 1, coseno de x menos 1. Y bueno, y ahora lo multiplicamos por la derivada de de esto, que pues sería coseno de x. Y luego le sumamos como si fuese una exponencial, seno de x elevado a coseno de x por el logaritmo de la base, en este caso es seno de x. Y luego, como lo estamos tratando como la exponencial, pues habría que multiplicarlo por la derivada del exponente, ya que estamos tratando esto como si fuese una función. Por lo cual sería la derivada del coseno, que es menos seno de x. Y ahora podemos simplificar un poco, esto lo juntamos, nos quedaría coseno cuadrado, pero bueno, al fin y al cabo la derivada ya estaría hecha. Un caso particular, por ejemplo, si tenemos raíz de x, o raíz de una función al fin y al cabo, y lo queremos derivar. ¿Cómo derivaríamos esto? Pues primero que nada podemos ver que x lo podemos pasar a la raíz lo podemos pasar a un exponente, como un medio. Y entonces aquí simplemente habría que aplicar la regla de la potencia. Un medio bajaría, por lo cual tenemos un medio por x y luego un medio menos 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Pues si hacemos la matemática nos da menos un medio. Entonces tenemos un medio de y luego tenemos aquí un exponente negativo. ¿Qué pasa si tenemos un exponente negativo? Pues podemos poner 1 entre
y luego esto pero con exponente positivo, x elevado a un medio. Entonces luego podemos juntar las dos fracciones y nos queda 1 entre 2 por x a un medio, pero x a un medio que era raíz de x. Entonces la derivada de esto nos da esto de aquí. Y si tenemos una función dentro de la raíz, pues sería exactamente lo mismo, solo que luego, en plan, esto sería la f de x, y luego habría que multiplicar por f' de x, la derivada de lo que hay dentro, que esto al fin y al cabo lo podemos poner aquí arriba. Y lo mismo pasa con la raíz cúbica, la raíz cuarta, simplemente habría que pasar la potencia para poder verlo mejor, pero en este caso como la raíz es un caso especial, pues lo he decidido incluirlo. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que puedo comentar en este vídeo. Siento que este vídeo pueda ser un poco malo, ya que lo he hecho un poco corriendo. Pero bueno, si queda alguna duda, pues dejadla en los comentarios e intentaré resolverlas. Y nos vemos en la próxima, dentro de 4 meses, cuando sube el próximo vídeo, más o menos aproximadamente.